En fin, aquí estamos juntas para una muestra que será en marzo. Y marzo llega pronto. Sí. Esperamos que esté todo como queremos. Fue una época maravillosa. Fue maravilloso. Yo salía con Eva todos los días. Con Eva, sí. Sí. Son esos paisajes urbanos, ¿no? Exacto. A mí me pasó que cuando terminaba un cuadro, que yo era más rápida, Eva seguía, entonces yo sacaba apuntes pequeños, sí, que a veces eran mucho mejores, sí, de lo grande que había demorado, sí, un par de horas en pintar. Pero qué bueno es eso, tener un tiempo limitado para pintar, porque pintas más rápido y salen cosas menos pensadas, ¿no? Y lo de Eva era un poco así también, en estos cuadros. Ella es muy especial. Digo, el tema Eva es diferente, sí, porque ella tenía como que fuera inspirada por la fuerza de la naturaleza, sí, yo no sé por quién, porque dijo, yo no sé dibujar, y no sabía dibujar. Y Gurvitch le dijo, no dibujes, le dijo, me contó ella que le dijo, no dibujes, no es necesario. Y sin embargo, sus dibujos son maravillosos. Bueno, porque era pintora. Era artista, era, sí, artista, sí, una mujer muy especial. Hacía como una sobreestructura sobre el paisaje y que quedaba bien. Y después en Viena podría estar triste cuando en otoño o en invierno los árboles secos y todos. Yo veía los cuadros de Eva en los parques, las ramas secas y todo eso. No me entristecía, veía cuadros. A mí me dijo una vez Jorge Páez que es muy importante ya, un pintor es reconocido cuando uno dice la luna de Cúneo, sí, sí, o los paisajes, sí, o los retratos de... Y tenemos muchos pintores a quien hacer referencia. Yo tengo un cuadro del puerto que me importa mucho. Y recuerdo ese día con Alpuy en el puerto. Sí. ¿Tú habrás estado, te parece? A pintar al puerto no fui con ustedes. ¿Para ti cómo era ir a pintar el puerto? Para mí era todo lo mismo. Realmente no fue la emoción del puerto. Eran los galpones, las superficies. Sí, claro. Igual como pinté las esquinas de la Aguada o del cerro. Bueno, digo, se trataba de lo mismo. Sí, digo, de superficie, de color, de armonía, siempre lo mismo, ¿no? Sí. Así como cuando te preguntan o te dice alguien que difícil pintar un retrato. Es lo mismo como una manzana. Pero es lindo el tema retrato, a mí me gusta también. Yo creo que es muy útil, porque te llega ese momento de vacío, que ya terminaste con un tema, que dijiste todo lo que sabías y te quedas con ese vacío. ¡Ah! ¿Y ahora qué pinto? Viene muy bien un retrato porque te vas metiendo con entusiasmo. Hice tantos que ahora que no lo hago tanto, perdés la mano de hacer croquis así directamente a las personas. Hay que volver. Yo uso muchísimo la carbonilla. Sí, sí, sí. Lo uso antes y después. Y después. También. Sí, porque la carbonilla te da una liviandad. Y entonces da un gráfico suave, vamos a decir. No se impone en el cuadro. Yo la siento como una amiga. Sí. Me viene a ayudar. La usaba solo para diseñar y después pasarle la trementina con negro y cuando se secaba la sacaba.
Pero creo que con Alpuy pinté aquellas naturalezas muertas que nos mataba haciendo dibujarlas a fondo con carbonilla. Yo desde siempre usé carbonilla. Yo tengo dibujos muy anteriores a mi entrada al taller. Con carbonilla. Mucho, mucho. Tengo muchos dibujos que he expuesto inclusive últimamente en muestras de esos años. Incluso, por ejemplo, ese dibujo que tenés de Eva, Sí. es Eva. Con esa línea tan simple, es Eva. Lo importante son los vínculos que quedaron. Bueno, yo estaba apasionada leyendo el texto curatorial de Sara Guerra, cómo ella, en cierta forma muy abstracta, cuenta cómo la amistad de ustedes dos, en el caso de ustedes dos, ha vencido las distancias, ha vencido el tiempo. La exposición que se va a inaugurar se llama Tres Pintoras. Eres tú, eres Linda y tenemos un homenaje maravilloso a Eva. Sí. ¿Es así, Linda? Es así, Sí. es así. La Y las- presencia de Eva va a estar en la muestra. Decidí. Esa fue la motivación de la muestra y espero que así se sienta. Sí. Nadie sabe de las artistas mujeres, ahora sí un poquitito más a nivel un poco más académico. Así que vamos a comenzar un poquito por el principio y quería preguntarles dónde se conocieron y cómo es ese comienzo en el taller. Por ser la mayor, parece que me toca empezar. Exacto, exacto. Resulta que, bueno, simplemente después de vivir en Buenos Aires, quise entrar al taller Torre García. Era lo que aspiraba, lo que más me interesaba, y fue desde el principio, efectivamente, una de las cosas más importantes que hice en mi vida. Conocí a los grandes que hoy en día son los maestros, como Alpuy, como por supuesto Gurvich, como Augusto Torres, Horacio, Gonzalo Fonseca, toda una serie de grandes artistas. Y la atmósfera que vivimos en ese momento es inolvidable también. Era un tal respeto, entrar casi silenciosas, sentarnos, trabajar, no ser pavadas y además respetar enormemente las leyes del maestro. Pero dejo que hablen mi compañera, mi amiga. Angelina, ¿tú cómo te vinculas? Bueno, primero fue que yo vivía en San José y de niña, como muchos niños, pintaba y llegó ahí el profesor, como profesor del Liceo Dumas Oroños y creó un ambiente y era alumno de Torres. Y después, cuando nos trasladamos con mi madre y mis hermanas, ya había muerto mi padre, a Montevideo, él me hizo entrar al taller. Me gustaba ese ambiente de casi de monasterio, ¿no?
Andrés, ¿tú qué recordás de tu mamá que te haya comentado de por qué se vincula al taller? Ella llegó a través de la cerámica. Ella hacía cerámica con Coliel y con Carmen y se propuso profundizar en el dibujo y la pintura pensando sobre todo en la cerámica, y terminó en el taller de José Gurbich y empezó a trabajar con él. Yo me acuerdo, era un niño, iba al taller, me llevaba, claro. Me llegó a enseñar Jalil Gurbich en su taller. No se salvaba a nadie. Andrés, una pregunta. Linda menciona que a excepción de los demás que era necesario enseñarles determinadas cosas, dibujo, etcétera, no fue el caso de tu mamá, no fue el caso de Eva. ¿En qué sentido ella no precisó esas clases de Gurbich? ¿En qué sentido la encontró Gurbich preparada? Sí, precisó. Sí, precisó, pero rápidamente fue encontrando su camino y rápidamente, de alguna manera, tenía una posición bastante mística respecto de la pintura, creo que se trasunta. Digo, sí. Pero tú olvidas esa famosa anécdota, el primer día que empezó a pintar Eva, pintó, y cuando vino Gurbich le dijo: no te voy a tener que enseñar nada, ya tenés todo entendido. Sí. O sea que tenía en forma nata, ¿no? Tenía habilidades natas. Tal cual, directa, y ya te digo, tenía una posición casi mística respecto. Sí. Que lo dijo, bueno, es como que me mueven la mano, digo, lo llegó a decir. Mira, más o menos así. Es muy interesante eso que ustedes comentan, y es una de las páginas que Uruguay llegó a escribir a nivel internacional en la historia del arte, porque a nivel de las vanguardias fue a nivel internacional, digamos, que se introducía una nueva forma en la época moderna de ver el arte, de entender, de interpretar, y como ustedes mencionaron muy bien, la aparición de algo de rigor, de leyes, de reglas, de un camino. Sabemos que en el caso de Torres era como una especie de credo, ¿no? Yo creo que sí, en la idea, principalmente en la idea, antes del quehacer. Ahí está. A mí siempre me pareció que la gente mucho no entendía, porque decían: pintan todos igual. Sí. Es cierto, era esa la gracia, seguir una regla, aprender un oficio. Era como repetir experiencias que solo se habían hecho en 1500, que todos tuvieran que responder al maestro. Y cuando habían aprendido, vía libre. ¿Cuándo en el taller notan ustedes un poco, supongo que cada caso debe ser diferente, cuando Eva, cuando Linda, cuando Angelina tienen como necesidad de sacarse un poco las estructuras, digamos, tan rígidas del taller, cuando empiezan a abrirse? Tú hablaste un poco que en el caso de Eva, ella ya lo tenía bastante presente, ¿no? Sí. Esa independencia. La tuvo, siguió un camino bastante independiente desde casi el principio. Desde el principio. Y quedó en una relación con el taller buena, pero hermanada, digo, no. Sí. No siguiendo rígidamente, ¿no? Claro, porque sentía fuertemente, digamos, esa... Tal cual. Esa conciencia que tú llamas mística, esa forma abstracta, sí. Que solo mirar su pintura produce algo especial, y hay que estar frente a ella para sentir, ¿no? Tal cual. Ahí está.
Si Sí, me permites, es que yo creo que nadie de nosotros nos fuimos del taller. Ujú. No, porque siempre tenemos eso instintivamente ya, Sí, de la medida, de la armonía. siempre la medida áurea está ahí. Es así, Ah, qué porque en el lindo. fondo tampoco ni Angelina, ni Eva, ni yo hicimos constructivismo. No, yo lo hice solo con la cerámica de Coliel. Nosotros la absorbimos. Yo también la absorbí y empecé en Viena, sobre todo, antes también, pero de otra manera, a dar clases y llevé el constructivismo. Que por otro lado, en Europa ya había asistido antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un constructivismo que venía de la Bauhaus, ¿no? Ujú. Pero quedó medio trunco ahí. ¿Qué sintieron cuando el taller tuvo que cerrar en el año 62? ¿Qué fue para los alumnos del taller ese cierre? Yo creo que se dio como cosa natural. Ya había vivido su gran momento. Para mí no lo sentí porque yo físicamente, aunque iba a veces, me casé y ya no iba tanto. Empezaron a nacer hijos. Lógico. Y entonces estaba vinculada con la gente del taller sobre todo, pero no participaba tanto como antes. Ujú. Daba la impresión de que ya hubiera cumplido su ciclo. Pero ustedes se mantienen absolutamente activas. Tú, Angelina, presentas acá en Montevideo unas obras muy conmovedoras. Cuando surgió la posibilidad de esta exposición, trabajé intensamente sobre croquis que tenía. Y sí, después que estuve trabajando, recién me viene la idea que quiero hacerlo, porque me da pena y me siento culpable, como otros, que este tema que es tan agudo, de tan reiteradamente visto en la televisión y en las noticias y todo, nos acostumbramos tanto que casi no se siente ya, de toda esta gente que está todavía muriendo en el mar y todo eso. Es tremendo. Lo que está pasando es tremendo y no lo tenemos, lo dejamos siempre un poco olvidado porque es muy tan doloroso. Linda, ¿y tú te acoplas en cierta forma con trabajos tuyos preexistentes donde aparecen muchas obras de tu serie Multitudes y otras obras nuevas? ¿Qué son para ti, Linda, esas multitudes? Somos parte de esas multitudes. Yo me siento parte del mundo y como que quisiera quererlos también, trato de quererlos. Me gustaría saber, de alguna manera, poderlos proteger de tantas cosas terribles que no podemos, están fuera de nuestras posibilidades. En fin, pero como tú ves, por suerte, tengo también multitud de libros. Esto nos salva. Yo una vez escuché a Eva una anécdota que el peor momento que ella vivió en Europa, en Berlín, fue cuando un día, como todos los días, iba a entrar al museo y vio un cartel que decía prohibida la entrada a los judíos, que para ella fue el peor día de su vida. ¿En qué medida esas experiencias vividas en el viejo continente incidieron en ella? Yo nací acá por eso, ¿no? Ajá. Digo, O sea, inmediatamente ella y su familia... ellos se fueron tardíamente, en realidad, se fueron en el 39. Justito, casi Justito en los últimos minutos antes de que... Un poco como tu familia, Linda, por ahí, Sí. últimos momentos. Un poco distinto porque en Italia recién empezó. Claro. Empezó en
más tarde. Claro, Berlín estaba la Ya situación estaba, bastante ¿no? más... Ella vivió la noche de los cristales rotos, Claro. estaba ahí en Berlín. Angelina, Tú también tuviste traslados geográficos. Claro, nosotros, mi esposo ya era austríaco, de Viena, y cuando la situación aquí se veía que no había perspectivas para su actividad también como arquitecto, y le ofrecieron buenas posibilidades en ¿estamos Alemania. hablando de qué año? En años 72, 73, 73. Sí, entonces ya mi esposo estaba en Alemania con esta posibilidad de un trabajo interesante allí cuando se produce el golpe militar y le vino el pánico y no podía, como no había modo de llamar por teléfono, no había modo de comunicación, abandonó todo y nos vino a buscar por el temor, porque la familia de él había emigrado, familia judía, en el año 38, huyendo también del nazismo de Austria, la familia austríaca. Sí, es decir, para él doble emigración, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Aquí tenemos a mujeres de mucha geografía, ¿verdad? Todos seguramente cuando escuchen esta grabación estarán en el Museo Gurwitsch.